lateralidad derecha-izquierda. ¿Sí? Entonces, el lado izquierdo migran hacia el lado derecho y células del lado derecho migran al lado izquierdo. Esto es muy importante porque solo así la aorta puede emerger del lado izquierdo del ventrículo y dirigirse hacia el lado derecho, ¿no? Y la arteria pulmonar, ¿no?, nace del lado derecho del corazón y se dirige al lado izquierdo, ¿no?, del cuerpo. Las vías que hacen que haya lateralidad izquierda-derecha en el corazón son las mismas que establecen, ¿no?, la lateralidad derecha-izquierda de todo el cuerpo, de todo el embrión. Bien. Y vamos a señalar algunas de ellas, ¿no? Este proceso de establecimiento de la lateralidad derecha-izquierda del corazón, como dijimos, se establece al mismo tiempo que en todo el embrión, ¿no? Y además por las mismas vías de señalización. Este proceso incluye a la 5-HT, la hidroxitriptamina, o la serotonina, ¿ya? Que inicia la vía en el lado izquierdo emitiendo señales, ¿no?, mediante el factor, siguen ingresando. Ya, entonces les decía, bueno, no nos van a dejar, un segundo. Entonces, esta vía de lateralidad, perdón, ¿estoy compartiendo? ¿No? Okay. No, no se ve. No se ve. Pero ahora mismo compartimos. Ya, perfecto, ahora sí. Entonces, ¿con qué inicia la lateralidad derecha-izquierda? Con la serotonina, a través de MAT2. Entonces restringe la expresión de nodal, ¿no? Nodal es un gen maestro también, ¿ya?, que se expresa solamente en el lado izquierdo, ¿no? Y esto, ¿no?, a través del factor de crecimiento fibroblásticos, LEPT2 expresa a PITX2, que es el gen maestro de la lateralidad izquierda, ¿ya? Del lado derecho no está bien establecido cuáles son los mecanismos que producen la lateralidad derecha, ¿no? Se ha visto implicado el gen SNAL a través de su factor, pero bueno, no está bien establecido, ¿no? Lo más importante es que el lado izquierdo establecido por el factor PITX2. Bien, formación y posición del tubo cardíaco. Vean, cuando... Un segundito. Aguarden un minuto, por favor. Ya, disculpen. Entonces, les decía que en un principio el centro del área cardiogénica se situaba por delante de la membrana bucofaríngea y la placa neural, ¿sí? Entonces, al principio de la tercera semana, el embrión es un disco, ¿no? Es un disco trilaminado y empieza a hacer un plegamiento antero-posterior, un plegamiento cefalocaudal. Con este plegamiento, ya la membrana bucofaríngea es desplazada y el corazón, ¿no?, y la cavidad pericárdica, ¿no?, se van a empezar a desplazar hacia el tórax. Pero también hay un plegamiento lateral, no solamente antero-posterior, ¿no? A través de este plegamiento lateral, ya los tubos endoteliales se fusionan, ¿ya?, en la parte media, excepto las regiones más caudales.
Y así el corazón se convierte en un tubo, en un único tubo, que tiene un revestimiento endotelial por dentro y una capa miocárdica externa. Caudalmente recibe el drenaje venoso y comienza a bombardear la sangre hacia el tracto de salida. Esto ocurre más o menos el día 21, ¿sí? 21. Obviamente no son latidos que impulsan la sangre, sino son movimientos arrítmicos de contracciones, pero ya se puede observar, ¿ya?, la actividad cardíaca a partir del día 21-22. Y acá está el dibujo donde el disco trilaminar empieza a plegarse, ¿no?, en sentido cefalocaudal y lateral o transversal. ¿Ya? Y este plegamiento lateral, por ejemplo, hace que esos tubos laterales se fusionen en un único tubo. Bien, entonces ya se han fusionado los tubos y han empezado a formar un único tubo, y este se ha empezado a introducir a la cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica, como ustedes ya saben, ¿no?, se origina en la cavidad intraembrionaria o celoma intraembrionario. Al principio, este tubo cardíaco, ¿ya?, está sostenido en el interior de la nueva cavidad pericárdica por sus extremos, ¿no?, por sus polos, craneal y caudal. ¿Ya? Y también está sostenido por un mesocardio dorsal, ¿no? Este mesocardio dorsal desaparece, ¿no?, y forma el seno pericárdico transverso. Entonces, de esta manera, ahora sí, ¿no?, el tubo cardíaco está suspendido por los polos, por los vasos sanguíneos. Ya. Bien, la capa miocárdica empieza a secretar, ¿ya?, una capa de gelatina cardíaca que lo separa del endotelio. ¿Sí? Ahora bien, las células del mesocardio dorsal, su parte caudal, o sea, el restante, ¿ya?, aquí está el mesocardio dorsal, por aquí está bien plegado, ¿ya?, va a formar el proepicardio, ¿no?, el órgano proepicardial, como está acá. ¿Sí? Este proepicardio va a formar el epicardio. ¿Eh? Entonces, la capa más externa que recubre el corazón. Entonces, cuando esto ocurre, ya el tubo cardíaco ya tiene tres capas, ¿no?, endocardio, miocardio y el pericardio visceral, ¿no? Bien, ahora bien, el pericardio visceral, ¿no?, también origina a las arterias coronarias, ¿no?, su músculo liso y también el endotelio. Ya. Bueno, hasta aquí teníamos un tubo recto, ¿sí? Este tubo recto va a empezar a doblarse, va a formar un asa cardíaca. Y esto ocurre más o menos a partir del día 23 y concluye 28. ¿Sí? Muy bien. Pero antes de doblarse, de formar el asa, se empieza a dilatar por sectores, ya habíamos dicho, ¿no? Y se puede determinar en este tubo cardíaco una porción auricular, ¿ya?, una unión aurículo-ventricular, un ventrículo primitivo y un bulbo cardíaco, ¿ya? Este bulbo cardíaco, ¿no?, tiene una porción trabeculada y un cono arterial y un tronco arterial, ¿no? Y este es el camino que recorre entonces los tubos cardíacos, ¿no?, al principio separados, después se fusionan por su pared interna, ¿no?, esta pared interna desaparece y empiezan a producir dilataciones locales, ¿no?, formando toda esta parte que hemos mencionado. Y posteriormente empiezan a formar el asa, ¿no?,
Y esta formación concluye, la formación del asa, en el día 28. A ver, vamos a ver. Qué raro. A esta hora empezaban a pasar clases, muy tarde. A las 7:30, doctor. Media, doctor. Y media, pucha, por razón ustedes duermen hasta tan tarde. Ya, no importa. Bien, entonces estábamos acá, ¿no? Este cuadro resume la formación del asa cardíaco. Hola. ¿Hola? ¿Está todo bien? Perfecto. Sí, doctor. Lo que tienen ustedes en su... Doctor, una consulta. Sí, La casa de la doctora Flores hoy día no se va a dar, van a poner solamente esta clase. Es que muchos de nosotros no sabíamos. no se te escucha nada, pero la doctora Flores está delicada de salud. No va a dar. Muy bien, te estoy reemplazando. Bien, entonces, esto es lo que tiene en su libro, ¿no? Inicia el día 23, ¿no? Un tubo único que empieza a sacularse y después empieza a doblar, ¿no? Formar una asa cardíaca y esta asa cardíaca concluye el día 28. ¿Ya? Aquí ya podemos nosotros identificar las diferentes partes del corazón, ¿no? Aurícula, el ventrículo, bulbo arterial, ¿no? El bulbo arterial que tiene una porción, mejor dicho, su porción proximal, ¿no? El cono y el tronco arterial. Ahora, ¿a qué se debe, ¿no? Digamos, esta formación de asa cardíaca? Bueno, no está bien estudiado, pero se piensa que podría deberse a los cambios en la forma de las células. Bien, aquí está. Y para que vean, los dibujitos tienen su correlación, digamos, con lo que realmente pasa, ¿no? Esta es una microfotografía electrónica, ¿no? De este corazón esquemático, ¿ya? Entonces, al final de la formación del asa, ¿no? El asa cardíaca, que sería el día 28, ¿ya? Van a aparecer dos áreas trabeculares, ¿sí? El ventrículo primitivo, ¿no? Que va ahora, se llama ventrículo izquierdo primitivo, el tercio proximal del bulbo arterial, ahora ya se llama a esta altura ventrículo derecho primitivo. La porción del cono troncal se va desplazando, fíjense acá, la unión aurículo-ventricular, ¿no? Está a la izquierda, ¿no? Pero posteriormente se va desplazando hacia la derecha, ¿no? Y este borde bulbo-ventricular, ¿no? Va cabalgando en ese único agujero aurículo-ventricular. ¿Sí? Entonces, la unión entre estos ventrículo izquierdo primitivo y el derecho se conoce con el nombre de foramen interventricular primario. ¿Sí? No está tabicado todavía a esta altura, a los 28 días. Regulación molecular del desarrollo cardíaco. ¿Ya? Entonces, es la secreción de la proteína morfogenética ósea 2 y 4 del endodermo y del mesodermo lateral, que unido a la inhibición, ¿no? Del gen WNT, Wingles, del tubo neural, inducen la expresión de NKX2.5, ¿no? Que es el responsable de la inducción del corazón. ¿Ya? La inhibición de Wingles, o sea, de WNT, está dada por Cerberus y Crescent, ¿no? Secretados por el endodermo. Bien,
El BMP, ¿no?, además de ejercer su acción X2.5, se despiertan muy tarde, jóvenes. Ya, entonces les decía que el BMP ya va a regular, ¿no?, la expresión del factor de crecimiento fibroblástico 8, ¿no?, para que se sinteticen proteínas cardíacas, ¿no?, propias. ¿Ya? Ahora bien, el ácido retinoico también juega un rol importantísimo, ¿ya?, en la formación del tubo cardíaco. ¿Ya? Fíjense que, ¿no?, que altas concentraciones de ácido retinoico, ¿no?, que es secretado por el mesodermo, van a especificar a las futuras aurículas y seno venoso. ¿Ya? En cambio, las estructuras anteriores, ¿no?, están especificadas por bajas concentraciones de ácido retinoico. Bien, ejerce su acción el factor de TBX5, bueno, que aunque se expresa un poco más tarde que el NKX2.5, ¿no?, es un factor muy importante en la tabicación de las cavidades cardíacas. Aquí está un esquema, ¿no? Esto lo dice todo, ¿no? BMP 2 y 4, ¿no?, más la inhibición de Wingless, ¿no?, activan a NKX2.5. ¿Sí? Es el gen que va a desarrollar el corazón. Bien, el NKX2.5 también regula, ¿no?, a los genes de los factores de transcripción. ¿Para qué? Para que haya una expansión y dilataciones específicas. Estos factores son el HAND1 para el ventrículo izquierdo y el HAND2 para el ventrículo derecho. Este gen ya lo conocen, es el erizo sónico o Sonic Hedgehog, ¿ya? Este gen regula la elongación del tracto de salida, ¿no?, a través de su ligando, de su receptor, perdón, el PACHET, ¿no?, en las células del campo cardiogénico secundario. La activación de la vía Notch por un ligando, su ligando, el JAK1, regula el factor de crecimiento fibroblástico en el campo cardiogénico secundario para que haya migración y diferenciación de las células de la cresta neural, de tal modo que a este nivel se ocurra la tabicación y formación de los arcos aórticos. Por supuesto, de aquí se deduce que si hay mutaciones, ya sea en Sonic Hedgehog, Notch, ¿no?, o el ligando JAK1, van a producir defectos, ¿no?, a nivel del corazón. Bien, anomalías en la formación del asa cardíaca. A ver, recordemos, el asa cardíaca entonces, de un único tubo recto, empieza a doblarse, formar un asa. Y esta formación, este doblamiento, lo hace en el sentido anterior, o sea, hacia adelante, hacia abajo y
¿Hacia qué lado? ¿Alguien ha leído esto? El tubo cardíaco entonces se inclina hacia adelante, hacia abajo y hacia la derecha. Tiene que ser así, ¿no? Porque si lo hace al revés, entonces vamos a estar frente a una anomalía cardíaca que se llama dextrocardia. ¿Ya? Bien, ¿qué es la heterotaxia? Heterotaxia no es un cuadro, algunos órganos están invertidos, ¿no? O sea, están cambiados de posición y otros no. ¿Ya? Secuencias de lateralidad, ¿ya? Cuando hay una alteración en la lateralidad derecha-izquierda. En estas secuencias de lateralidad podemos encontrar dos cuadros que son muy típicos por alteraciones de lateralidad, que son la asplenia y la poliesplenia. ¿En qué consiste esto? A ver, recuerden ustedes, ¿no?, que nosotros somos seres asimétricos. O sea, digamos, no somos simétricos. Quiere decir que nuestro lado izquierdo del cuerpo tiene una conformación anatómica y estructural diferente al lado derecho. Solo para poner dos ejemplos, ¿no? En el lado izquierdo o sea, el lado izquierdo pulmonar tiene dos lóbulos, el lado derecho tiene tres lóbulos. Nuestro hígado, por ejemplo, es asimétrico porque el lado derecho el lóbulo derecho es mucho más grande que el lóbulo izquierdo. Bien, en la asplenia hay una bilateralidad, ¿no?, derecha. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que yo tengo, por ejemplo, en el lado derecho del cuerpo, tres lóbulos pulmonares. En la asplenia, en el lado izquierdo, también voy a tener, ¿no?, tres lóbulos pulmonares. ¿Ya? Mi hígado, por ejemplo, tiene un lóbulo derecho grande, como todos ustedes, ¿no? Pero en la asplenia, ¿no?, el lado izquierdo también va a estar conformado por un lóbulo derecho. A eso se llama bilateralidad derecha. En la poliesplenia pasa lo contrario, ¿no? O sea, el lado izquierdo del cuerpo es normal y en el lado derecho del cuerpo también, ¿no?, está, o sea, la conformación de los órganos es del lado izquierdo, o sea, hay dos lados izquierdos en el cuerpo, eso se llama poliesplenia. Espero que me hayan entendido, después al final me preguntan si no lo han entendido. La dextrocardia, ¿no?, es una forma de heterotaxia, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que heterotaxia era un cuadro donde algunos órganos estaban invertidos y otros no? En la dextrocardia, ¿no?, el tubo cardíaco se inclina, ¿no?, cuando se está formando la asa cardíaca, ¿no? Esta formación de la asa cardíaca es hacia la izquierda en lugar de la derecha, ¿sí? Es la anomalía posicional más frecuente en el organismo, ¿ya? Bien, fíjense acá en esta imagen, no es que solamente la punta ha azotado al lado derecho, o sea, no es que el corazón se ha orientado al lado derecho, ¿no?, sino que hay una inversión de todas sus partes. Fíjense, en este lado, ¿no?, la vena cava superior está a la derecha, fíjense, en la dextrocardia va a estar en el lado izquierdo, o sea, se ha invertido completamente. Una imagen en espejo. Ahora bien, la dextrocardia puede formar parte de un cuadro mucho más grande que sería el situs inversus. El situs inversus es un cuadro donde están invertidos completamente todos los órganos, ¿no? Los órganos izquierdos están a la derecha y los órganos derechos están a la izquierda. Bueno, en este caso, en un situs inversus total o completo, ¿no?, la incidencia de defectos cardíacos es baja, ¿ya? Solo está invertido todo. Pero en la heterotaxia no, ¿no? Por ejemplo, si solamente hubiese una dextrocardia y el resto del cuerpo, sí, el resto del cuerpo estuviese normal, fíjense en este caso, ¿no?, la vena cava inferior está a la derecha. Cuando hay dextrocardia, la vena cava superior está a la izquierda. Si hubiese solamente este cuadro, ¿no?, sin
solamente dextrocardia y el resto normal, esta vena cava inferior seguiría en el lado derecho. Entonces, para comunicarse con el lado, ¿no?, con la aurícula derecha, que estaría en el lado izquierdo, tiene que atravesar toda la línea media. Por ejemplo, solamente es un ejemplo. Entonces, tiene que buscarse vías alternativas para que esta circulación llegue al otro lado. Y es por esto, ¿no?, que estas heterotaxias, como la dextrocardia, están asociadas a múltiples malformaciones. Ya, aquí, ¿no?, la radiografía de un niño que tiene una dextrocardia. Fíjense, es el lado derecho del cuerpo, ¿no? Fíjense cómo la punta del corazón está apuntando al lado derecho, pero no es porque la punta del corazón está apuntando al lado derecho, ¿no?, porque podría voltearse la placa, también se puede obtener una imagen así, ¿no?, sino porque, fíjense acá, hay un órgano sólido, y el único órgano sólido a nivel abdominal es el hígado, ¿no? Y acá hay aire, es el estómago. Por tanto, la punta del corazón está apuntando hacia el lado derecho del cuerpo. Bien, desarrollo del seno venoso. Ya. Entonces, a la mitad de la cuarta semana, ya estamos en la cuarta semana, el seno venoso va a recibir sangre de las astas de los senos derecho e izquierdo. ¿Sí? Ahora bien, cada asta recibe 3 venas, ¿no? La vena vitelina, que sería la más medial, la que le sigue es la vena umbilical y después la cardinal común. Ahora bien, con el pasar del desarrollo, con el pasar del tiempo, hay una desviación de la sangre de izquierda al lado derecho. ¿Sí? Esto ocurre en la cuarta a quinta semana del desarrollo. No, y está ayudada o causada por la obliteración de varias venas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vena umbilical derecha, la vena vitelina izquierda y la vena cardinal común izquierda, aunque esta última ocurre recién a la 10ª semana, ¿no? Lo que queda de esta vena cardinal común izquierda va a ser la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. La vena umbilical derecha ha desaparecido, la parte proximal, y la vena vitelina izquierda también, ¿ya? La desviación izquierda-derecha, o sea, la desviación de la sangre del lado izquierdo al lado derecho, va a agrandar el asta del seno derecho, ¿sí? Bueno, aunque esta al final se va a incorporar a la aurícula derecha para formar la porción lisa de la pared de la aurícula derecha. Entonces, aquí está en esta imagen, revisemos, ¿no? Al principio, ¿no?, el corazón, la entrada de las venas al corazón, ¿no?, está formada por venas simétricas, ¿no? Las 3 venas, ¿no? Vitelina umbilical, ¿no?, y la cardinal común, ¿no?, que está formada por la cardinal anterior y la cardinal posterior. Entonces, esta es una vista posterior, lo estoy viendo por detrás. Ya, entonces es una vista posterior, ¿no?, de la cara posterior. Entonces dijimos que hay una desviación de la sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿sí?, por la obliteración de estas venas, ¿no?, la vena vitelina umbilical, ¿sí?, y la cardinal común, que era esta, al final, ¿no?, termina como el seno coronario, ¿ya? Muy bien. Bueno, este es lo mismo, ¿no? Se ha quitado el corazón y se ven solamente los vasos, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces toda la sangre se ha desviado hacia el lado derecho, ¿no? Lo que queda del lado izquierdo es el seno coronario y la vena oblicua de la aurícula izquierda.
Es muy importante recalcar que esta obliteración de la cardinal común ocurre más o menos a la 10ª semana, ¿no? Las otras, las anteriores, la vena umbilical, la vena vitelina, lo hacen en la 5ª semana. Bien, entonces por la desviación de izquierda a derecha, ¿no? El asta derecha se abre en la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, el orificio, ¿no? Del asta derecha, o sea, del orificio sinoauricular, está limitado por las válvulas venosas que se van a fusionar aquí en la parte superior, ¿no? Con el septum spurium, ¿no? Fíjense, ¿no? Esta entrada está limitada por las válvulas venosas derecha e izquierda. Hace rato dijimos que con el crecimiento del corazón, con el crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Esta asta derecha, ¿no? Del seno venoso se incorpora, ¿ya? A la pared de la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, la válvula venosa izquierda y el septum spurium se van a fusionar con el tabique interauricular que está en desarrollo, ¿ya? El septum secundo, ¿ya? Ahora bien, la parte superior, ¿sí? De la válvula venosa derecha, aquí, ha desaparecido completamente, ¿sí? Pero la parte inferior va a formar dos válvulas, ¿no? Una válvula que sería la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. Bien, cresta terminal, así se denomina, ¿no? A esta línea divisoria o el límite entre la porción trabeculada, esta porción trabeculada que era la aurícula original, esta, antes de que se incorpore el asta del seno venoso, ¿no? Con la porción de la pared lisa. Esta porción, ¿no? De la pared lisa de la aurícula derecha se llama sinus venarum. ¿Ya? Muy bien. Tabicación del corazón. Ya. La tabicación del corazón, ¿ya? Ocurre entre los días 21 a 37 del desarrollo, cuando el embrión mide entre 5 a 17 milímetros. ¿Ya? ¿Cómo se tabica? Hay dos mecanismos descritos, ¿no? La primera es esta. La primera es esta, donde dos masas, ¿ya? Dos masas de tejido, ¿no? De crecimiento activo, ¿no? En lados opuestos empiezan a crecer una hacia la otra, ¿sí? Y se encuentran en la línea media y se fusionan, de tal modo que un único orificio o una única cavidad, por este crecimiento, queda dividido en dos partes. ¿Ya? Bien, ahora, no siempre tienen que ser las dos partes que crezcan activamente hacia la línea media. Puede ser una sola que crece para alcanzar el extremo opuesto. No importa, el caso es que una cavidad, ¿no? Con este crecimiento activo, por ejemplo, vamos a decir que estas almohadillas crecen, pueden tabicar por completo una cavidad, separan completamente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué crecen o cuál es el mecanismo por el cual crecen o proliferan estos tabiques, ¿no? Sería por síntesis y depósito de matriz extracelular, ¿no? Y en esa matriz extracelular, van a empezar a proliferar células que pueden ser endocárdicas, pero sobre todo células que van, ¿no? Desde la cresta neural, ¿ya? Ahora bien, este es un mecanismo, ¿no? Este mecanismo tabica por completo, perdón, tabica por completo una cavidad, ¿sí? Bien, ahora bien, esto, por ejemplo, ocurre en el canal aurículo-ventricular común, ¿sí? Es de esta forma que se tabica. Bien, la otra forma es esta forma, ¿no? Donde tenemos una cavidad y una de sus partes, un segmento, ¿no? Un segmento focal deja de crecer, ¿sí? Deja de crecer. Y el resto se va expandiendo, ¿no? Va creciendo, ¿ya?
cada vez crece más, y de esta forma la parte que no ha crecido, o sea, que ha dejado de crecer, ¿no? Forma un tabique incompleto, por supuesto. No va a dividir porque no tiene crecimiento activo, ¿no? Entonces, este tabique se ha formado por crecimiento, ¿no? Del resto de la cavidad, ¿sí? Esta forma de tabicación es la que ocurre, ¿no? En los ventrículos. De esta forma se tabican los ventrículos, ¿ya? Esta sería la punta del corazón, ¿no? Y este es el tabique muscular, ¿no? Aquí, esta parte, ¿no? Sería la comunicación interventricular, ¿no? Que no se divide por completo por este mecanismo de división, sino que necesita de otro mecanismo, como este, por ejemplo, para dividir por completo a las dos cavidades. Las anomalías, ¿no? Los defectos en la tabicación van a producir malformaciones cardíacas, por supuesto. Bien, formación del tabique en la aurícula común. Bien, entonces es en la cuarta semana, ¿ya? Que se forma el septum primum, ¿ya? Bien, como ustedes ya han debido deducir, la forma de tabicación de la aurícula es a través de este mecanismo. Eso es lo que, digamos, esto lo hemos puesto como ejemplo el ventrículo, pero también la aurícula se divide por ese mecanismo. Bien, entonces, en la cuarta semana, entonces se va formando el septum primum, ¿ya? El ostium primum, ¿no? Es la abertura que queda entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas. Ahora bien, las almohadillas endocárdicas, ya sabemos, tienen un crecimiento activo. Entonces crecen, ¿no? Hacia la parte superior en busca del septum primum, ¿no? Con la que se van a fusionar y van a cerrar el ostium primum, ¿ya? Pero antes de que se cierre, ¿no? Se forma un ostium secundum, ¿no? O sea, ese tabique se perfora, después coalesce y deja un agujero por donde tiene que seguir circulando la sangre. Este se llama ostium secundum. Ahora bien, cuando la aurícula derecha se expande, aparece el septum secundum, ¿ya? Su extremo anterior baja hasta el tabique del conducto auriculoventricular. Muy bien, vamos a verlo aquí en las imágenes, ¿ya? Aquí tenemos un corte coronal y un corte sagital. Entonces, fíjense, el primer tabique que aparece es el septum primum, ¿sí? El agujero que queda, la comunicación que queda entre aurícula derecha y aurícula izquierda, entre el borde inferior, ¿no? Del septum primum y las almohadillas, aquí está formando las almohadillas endocárdicas, acá se está tabicando también el canal auriculoventricular que era único, ¿ya? Ese espacio se conoce con el nombre de ostium primum, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Que esto va creciendo, pero a la vez de acá se forma un tabique que va a alcanzar al septum primum, de tal modo que va a tabicar por completo. Ahora bien, al mismo tiempo que está formándose esta tabicación, aparecen unas perforaciones acá, ¿no? En el septum primum, ¿no? Las perforaciones que van a coalescer, ¿ya? Entonces, esto tiene que ser así porque la sangre, ustedes saben que viene a la aurícula derecha y tiene que pasar a la aurícula izquierda, al ventrículo, para que vaya hacia el cerebro, ¿no? Si estas perforaciones, o sea, si no se formara, ¿no? El ostium secundum, ese feto entraría en colapso. Muy bien. Entonces, ya dijimos, hay una perforación, se forma el ostium secundum, ¿ya? Y el ostium primum ya se ha fusionado, ¿no? Con esta almohadilla endocárdica, ¿ya? Y después aparece el septum secundum. Este septum secundum, que es esta, ¿ya? No es un tabique completo, ¿no? Crece a modo de media luna hasta coaptar, ¿no? El ostium secundum, o sea, lo solapa, ¿sí? Lo cubre, digamos, de un costado, ¿no? Así, lo cubre, ¿ya? Entonces, el septum primum
¿ya? El septum primum está acá, ¿ya? Que ya ha sido cubierto por el septum secundum, no se fusiona, se convierte en válvula del agujero oval. ¿Sí? Entonces la sangre que pasa empuja, porque tiene mayor presión, hacia el lado izquierdo y la sangre pasa. Y cuando esta aurícula se contrae, entonces cuando se contrae aumenta su presión y empuja esta válvula del agujero oval, ¿no? Que se originó en el septum primum para, digamos, unirse o chocar con el septum secundum. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Es una pequeña válvula que por la presión se empuja, ¿no? Y después acá hay una contracción y choca y evita que la sangre retorne hacia la aurícula derecha. Muy bien. Y en esta misma imagen podemos ver que las almohadillas endocárdicas, ¿no? Están tabicando el agujero auriculoventricular común, ¿ya? Se fusionan. Una vez que se fusionan, lanza un nuevo tabique, que sería esta, que va a encontrar, ¿no? Al septum primum. Ya, esto es lo mismo, ¿no? Septum primum, ¿ya? Ostium primum, ¿sí? ¿Ya? El septum primum entonces se fusiona con las almohadillas endocárdicas y su base, hacia la parte superior, ha sufrido una perforación, ¿no? El agujero oval, ¿no? Para que la sangre siga fluyendo. Esto se llama ostium secundum. Y el septum secundum, ¿no? Nace en la cavidad derecha, ¿no? Hasta solapar al septum primum. No se fusiona porque este septum primum después se convierte en válvula del agujero oval, ¿no? Que se abre, ¿no? Por el paso de la sangre, ¿no? A este lado, en este sentido, y después se cierra. Se abre, se cierra. Ya, esto ya habíamos visto, ¿no? Cómo el seno venoso se incorpora en la aurícula derecha y forma el sinus venar, ¿no ven? Ahora vamos a ver el lado izquierdo, ¿no? En la aurícula izquierda se incorpora una vena pulmonar única, que se forma del mesocardio dorsal caudal, ¿sí? El mesocardio dorsal. Bien, ahora bien, esta aurícula, mejor dicho, esta vena pulmonar única se ramifica en 4 venas, ¿ya? Y con el crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Esta vena pulmonar única se incorpora otra vez, ¿no? En la cavidad de la aurícula izquierda, ¿no? Y la porción proximal de sus venas, de sus 4 venas, también se incorporan, de tal modo que se abren 4 venas pulmonares, ¿no? Que van 2 al pulmón izquierdo, 2 al pulmón derecho. Y entonces, la protuberancia mesenquimatosa dorsal, ¿no? Que se origina del mesocardio dorsal caudal, contribuye a la formación de la vena pulmonar, pero también contribuye a la formación de las almohadillas endocárdicas en el canal aurículo-ventricular. Entonces, la aurícula derecha embrionaria original, que sería esta, ¿no? Va a formar, ¿no? En el sujeto adulto o sujeto nacido, la orejuela derecha o el apéndice auricular derecho, ¿ya? Y la porción lisa se origina del seno venoso, ¿no? Y se llama sinus venarum. Igual, la aurícula izquierda tiene su porción lisa, que se origina de la incorporación de la vena pulmonar y sus ramas, las 4 ramas, y la porción rugosa original sería la aurícula original, ¿ya? Muy bien. La tabicación del conducto auriculoventricular, ¿no? Entonces, al principio, la aurícula primitiva se comunica con el ventrículo primitivo a través del conducto auriculoventricular común, ¿no? Es un único conducto, ¿ya? Entonces, las almohadillas endocárdicas, por crecimiento activo, fíjense,
crecen una hacia la otra hasta encontrarse en la parte media y se fusionan, ¿no? De tal modo que forman dos conductos ahora, ¿no? Uno derecho y otro izquierdo. Estamos viendo de abajo esto, ¿no? Derecho, izquierdo. Y así queda tabicado el conducto aurículo ventricular, ¿ya? Entonces, fíjense, con el crecimiento, ¿no?, del corazón, ¿no?, este conducto aurículo-ventricular común, que al principio estaba en el lado izquierdo, ¿no?, poco a poco se va desplazando hacia el lado derecho, de tal modo que este borde bulbo ventricular cabalga, ¿no?, en este conducto aurículo-ventricular en tabicación, ¿ya? Perfecto. Y cuando termina la tabicación, por supuesto, tenemos un conducto aurículo-ventricular izquierdo, ¿no?, que va a comunicar con el ventrículo izquierdo y el derecho con el ventrículo derecho. Bien. No, ya es muy tarde. ¿Qué hora es? No, las 8. No se pueden unir a las 8. Bien. Bien, ya se ha tabicado el conducto aurículo-ventricular. Ahora tienen que formarse las válvulas, ¿ya? Fíjense, ¿no? Las válvulas, ¿no?, tienen unos orificios aurículo-ventriculares que están rodeados, ¿no?, por tejido mesenquimatoso, ¿ya? Recuerden que desde el día 21-22 ya hay flujo sanguíneo por el corazón. Aquí estamos el día 35. Por tanto, el torrente sanguíneo, el flujo sanguíneo perfora, ya fíjense cómo perfora, ¿no?, el tejido de la superficie ventricular, ¿sí?, y va a formar las válvulas que están unidas a la pared ventricular mediante cordones que al principio son musculares, ¿ya? Claro, obviamente tienen que ser reemplazados por tejido conjuntivo denso, ¿no?, y conectados a las trabéculas gruesas de la pared del ventrículo, ¿no?, que son los músculos papilares, mediante cuerdas tendinosas. Y es así que se forma en el lado izquierdo la válvula bicúspide y en el lado derecho la válvula tricúspide. Bien. Por supuesto, el corazón es un órgano tridimensional muy complejo. Es uno de los más complejos. Por tanto, está sujeto a defectos cardíacos, ¿ya? Pueden ser genéticos los causantes o están inducidos por teratógenos, ¿no? Los blancos, para que ocurran defectos cardíacos, son, ¿no?, las células progenitoras cardíacas del campo cardiogénico primario, campo cardiogénico secundario, ¿no? Otro blanco puede ser las células de la cresta neural, las almohadillas endocárdicas y otros tipos celulares, como por ejemplo el sistema de conducción, ¿ya? Ahora bien, una misma anomalía puede ser resultado del ataque a diferentes blancos. Por ejemplo, ¿ya?, esto es transposición de grandes arterias o grandes vasos, ¿no? Puede deberse a alteración del campo cardiogénico secundario o las células de la cresta neural, ¿sí? Bueno, todavía se estudian y se mapean los genes que regulan la formación del corazón y sus mutaciones. Wow, estamos atrasadísimos. Bien, defectos cardíacos, ¿no? Las anomalías del corazón deben ser las anomalías más frecuentes del ser humano. Fíjense que está presente en el 1% de todos los recién nacidos, ¿ya? Ahora, de todas las anomalías cardíacas, un 12% tienen un factor genético y un 2% ambiental, ¿ya? Hay una asociación muy fuerte entre enfermedades cromosómicas y las anomalías cardíacas. Fíjense que el 33% de estos niños tiene una anomalía cardíaca. Bueno, hay estudios que muestran que hasta el 50% ya tienen, de las enfermedades cromosómicas, tienen defectos cardíacos. De hecho, algunos, ¿no?, ya digamos individualizando, ¿no?, algunas anomalías cromosómicas, como por ejemplo la trisomía 13, tiene el 100% de anomalías cardíacas.
Bien, hay teratógenos cardiovasculares, ¿no? Los más conocidos, el virus de la rubeola, talidomida, la isotretinoína, que es un derivado del ácido retinoico, el alcohol, la diabetes, la hipertensión. ¿Ya? Las cardiopatías están asociadas también a síndromes genéticos, ¿no? El síndrome de George, ¿ya? Golden Heart, síndrome de Down. Ya sabemos que el NKX 2.5 es el que regula la formación del corazón, ¿no? Sus mutaciones pueden provocar malformaciones cardíacas. El TBX5 dijimos que servía o ayudaba a la tabicación. Entonces, van a provocar, o sea, de los conocidos, ¿no? De las anomalías conocidas por alteraciones del TBX5 son el síndrome de Holt-Oram, ¿ya? La cardiomiopatía hipertrófica también ocurre por mutación de la beta-miosina, causante de muerte súbita en los deportistas. No se van a olvidar de esto. Síndrome de Holt-Oram, ¿no? O síndrome de corazón-mano, ¿no? Por mutación del gen TBX5. Entonces, fíjense, ¿no? Vamos a verlo también esto cuando veamos extremidades, ¿ya? Donde, por ejemplo, acá, ¿no? Hay una ausencia de los pulgares y probablemente del radio y además una cardiopatía, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense lo grande y desenrollado que está la aorta. Ya sigamos con las anomalías cardíacas. Tenemos la CIA, que es la comunicación interauricular. Tiene una incidencia de 6.4 por 10.000 nacidos vivos. Es un poco más frecuente en las niñas. Hay varios tipos, ¿ya? De comunicación interauricular, ¿no? Tenemos el tipo ostium secundo, ¿no? La aurícula común es otra forma de comunicación interauricular, el ostium primum y el de tipo seno-venoso, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de comunicación interauricular hay? Ostium secundum, que sería el más común, ¿no? Esto ya es más raro, aurícula común, o corazón trilocular biventricular. El ostium primum también es menos frecuente y el seno venoso es bastante raro. Atresia tricuspidia. Aquí tenemos una atresia tricuspidia, ¿no? O sea, no hay, está cerrado la luz de la tricúspide, ¿ya? Está asociado a permeabilidad del agujero oval, por supuesto, ¿no? En la vida fetal todos están asociados, ¿no? A permeabilidad del agujero oval. Hay un defecto de tabique interventricular, o sea, una CIB. Tiene que ser así porque para que la sangre circule, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Una comunicación interventricular para que esta sangre, una parte de esta sangre que está en el ventrículo izquierdo, pase al lado derecho y vaya a la pulmonar. ¿Okay? La anomalía de Epstein, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya, tabicación del cono y el tronco arterial. ¿Ya? Esto sería. Fíjense. Ya. Vamos a hablar primero del tronco, ¿ya? Entonces, aparecen unos rebordes, ¿ya? Rebordes, ¿no? De tejido de tipo almohadilla, ¿ya? Un reborde troncal superior derecho en la pared superior y un tejido, ¿ya? En la pared inferior izquierdo, ¿ya? Que se llama también reborde inferior izquierdo. Fíjense que ambos, ¿ya? Ambos crecen una hacia la otra, pero formando una espiral, ¿sí? Esto es muy importante porque solo así pues, se garantiza, ¿no? Que la pulmonar nazca del lado derecho, del ventrículo derecho, y la aorta del ventrículo izquierdo. Si no hubiera este crecimiento en espiral, entonces ambos vasos saldrían, ¿no? Paralelamente. Entonces, eso originaría una anomalía que se llama transposición de los grandes vasos. Ya, entonces es importante, ¿no? Que estos rebordes, al crecer, ¿no? Se enrollen de modo en espiral. ¿Ya? Bueno, ahora bien, en el cono, que es la parte más baja, ¿ya? Al tronco,
También aparecen rebordes que crecen una hacia la otra y se unen con el tabique del tronco. ¿Ya? Entonces, cuando se han fusionado, ¿no?, una con la otra, el cono entonces está dividido, ¿ya?, en una porción anterolateral, que sería el infundíbulo del ventrículo derecho, y una posteromedial, que sería el infundíbulo del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Recuerden que para que hayan estos rebordes, ¿no?, que tabican el cono y el tronco, necesitan la migración correcta de las células de la cresta neural. ¿Sí? Son las mismas que contribuyen a la formación de las almohadillas endocárdicas. Tabicación de los ventrículos. Ya, esto ocurre en la cuarta semana, finalizando la cuarta semana. El mecanismo es la que hemos descrito, ¿no?, el segundo mecanismo, donde una parte de una cavidad deja de crecer y el resto se expande, ¿no? Pero esto no llega a dividir por completo, ¿no?, esta cavidad, ¿no?, porque no tiene crecimiento activo. Por tanto, necesita de otro mecanismo para completar la tabicación. Y ese mecanismo es el crecimiento de la almohadilla endocárdica inferior, ¿no? Entonces, la almohadilla endocárdica, ¿no?, que tabica el conducto aurículo-ventricular común, ¿no?, ya vimos que envía un septo, un tabique hacia arriba para encontrarse con el septum primum, pero también lo hace hacia abajo, hacia los ventrículos, para encontrarse con el tabique muscular. Entonces, de esta forma se ocurre la tabicación completa de los ventrículos. Este tabique, ¿no?, que se origina en la almohadilla endocárdica inferior, se conoce con el nombre de porción membranosa del tabique interventricular. Las válvulas semilunares, ¿ya?, las semilunares, también aparecen al final de la cuarta semana, ¿ya? Lo hacen como tres pequeños tubérculos, ¿no?, que crecen una hacia la otra, y su parte superior se va adelgazando, laminando para formar las válvulas semilunares. Las células de la cresta neural son las que participan también en su formación. Aquí se ve, ¿no?, un corte longitudinal. Bien, sigamos a ver. La comunicación interventricular, ¿no?, son de dos tipos, ¿no?, una membranosa y otra muscular. ¿Ya? El 80% es muscular. La comunicación interventricular debe ser la malformación cardíaca más común del corazón. ¿Sí? Fíjense, 12 por 10.000 recién nacidos vivos. ¿Ya? Bien, la muscular, digamos, se cierra espontáneamente, ¿no?, con el desarrollo, incluso después de nacer. La CIB membranosa es más grave, ¿no?, porque generalmente va asociada a otras anomalías conotruncales. Una de estas anomalías conotruncales es la tetralogía de Fallot. Acá lo tienen, ¿no? Tetra porque tiene 4 componentes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Tenemos, ¿no?, la aorta que cabalga sobre una CIB, una estenosis pulmonar o del infundíbulo, una hipertrofia del ventrículo derecho. Esta hipertrofia obviamente es personas, niños ya mayores o adultos, ¿no? En la vida fetal no existe todavía tal hipertrofia. Persistencia del tronco arterial, ¿no? Entonces, hay un único tronco, ¿no?, que nace, ¿no?, cabalgando una CIB de tipo membranoso. Entonces, acá no se han formado los rebordes o bordes conotruncales, no se han fusionado en la línea media, por tanto, no se ha formado el tabique aortopulmonar. ¿Ya? La TGA dijimos que la transposición de grandes vasos, ¿no? Entonces, el tabique conotruncal no sigue un curso en espiral. Entonces, ambos vasos nacen en forma paralela. ¿Ya? Entonces, la pulmonar termina naciendo, ¿no?, así, de ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho. ¿Ya? Estenosis, ¿ya?, significa disminución de la luz, ¿no?, cuando las válvulas semilunares están fusionadas parcialmente,
y la atresia no hay luz, está completamente fusionado. Esta es la transposición de los grandes vasos, fíjense, ¿no? La pulmonar, o sea, no hay esa forma de formación del tabique aortopulmonar en espiral. Acá, tabique ha sido recto, de tal modo que los vasos emergen de manera paralela, ¿no? Y de esta forma, la pulmonar nace del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo. Hace rato hablamos de la anomalía de Epstein. ¿Qué es la anomalía de Epstein? ¿Ya? Es una anomalía donde hay una displasia o sea, no se ha formado bien la válvula tricuspidia. Uno, porque se implanta más abajo, ¿no?, de lo que debería ser normalmente. Esto es lo normal. Entonces las válvulas tienen una implantación más baja y además se cierran casi en la punta. Esto hace que esta válvula sea insuficiente, quiere decir que deja escapar la sangre cuando el ventrículo se contrae y esta sangre se acumula en la aurícula derecha de tal modo que crece cada vez más la aurícula derecha. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Las válvulas displásicas de implantación baja, cierre casi en la punta y además tienen insuficiencia. ¿Ya? Muy bien, otra anomalía, inversión ventricular. Entonces, recuerden que el corazón derecho tiene su propia morfología derecha y el corazón izquierdo tiene su propia morfología izquierda, no son iguales. Entonces, el corazón se puede invertir, ¿no? O sea, el ventrículo izquierdo puede irse hacia el lado derecho, ¿no? Y es la aurícula, y va a conectar con la aurícula derecha, ¿ya? Y en esta inversión, el ventrículo derecho se va a ir hacia el lado izquierdo y va a conectar con la aurícula izquierda, ¿sí? Bien, pero también hay, ¿no?, dobles inversiones, ¿sí? Se llama inversión L o levoinversión de las grandes arterias. También es conocido como transposición corregida de las grandes arterias. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay? Aquí hay dos anomalías. Hay primero una transposición de las grandes arterias, pero hay una inversión ventricular que lo ha corregido a esta transposición, ¿no? Es una anomalía muy interesante, transposición corregida de las grandes arterias. Y ya, formación del sistema de conducción del corazón, ya, al principio, ¿no?, todas las células miocárdicas tienen actividad de marcapaso. Recuerden que les dije que en el día 21-22, ¿no?, el corazón se contraía, pero no de forma rítmica, ¿sí? Porque las células miocárdicas, ¿no?, tienen una actividad, o sea, se contraen por sí solas, ¿no? Muy bien, pero después hay un centro que se establece, se llama centro cardiorregulador, ¿no? Y este se localiza en la parte caudal del tubo cardíaco izquierdo, ¿sí? Entonces, este ya empieza a regular al resto, ¿no? Ya no, digamos, cada uno empieza a contraerse por sí misma y caóticamente, sino que es regulado, ¿no?, por la parte caudal del tubo cardíaco izquierdo, ¿ya? Después, el seno venoso cumple esta función. Como ya vimos que el seno venoso se incorpora a la aurícula derecha, entonces este centro cardiorregulador se desplaza, ¿no?, cerca a la abertura de la vena cava superior. A este nivel va a formar el nódulo sinoauricular, ¿no?, que está en la base del tabique interauricular. Entonces, y el nodo AVE se forma de células del entorno del conducto auriculoventricular. Sus impulsos van a pasar al haz de His derivando en dos ramas, ¿sí? Ahora bien, las ramas son derecha e izquierda. Ahora bien, este sistema de conducción, ¿no?, deriva de miocitos cardíacos, ¿no?, por acción de TBX3. Ya, aquí vamos a parar, jóvenes. La siguiente clase vamos a hablar del desarrollo vascular